Hola, ¿cómo están? Soy Nena de Libretas y Demases y después de mucho tiempo decidí hacer un nuevo video de tutorial, en este caso de la técnica del lettering. Les enseño un par de aspectos básicos de esta técnica de escritura para lograr hacer un estilo de letra bonito. Lo esencial y súper importante es la práctica. Yo entiendo que muchas veces uno aprende a hacer algo y quiere automáticamente hacerlo a la perfección. Bueno, tal cosa no existe, hay que practicar. A mí me llevó mucho tiempo, no es que siempre escribí lindo. De hecho, mi letra apurada es prácticamente ilegible. Pero si uno le dedica el tiempo y va aflojando la mano, se pueden obtener muy buenos resultados. Espero que les guste el video. Leo sus comentarios y sus aportes como siempre. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado al canal. La verdad es que me pone muy contenta. Y si tienen alguna sugerencia con respecto al contenido, me gustaría leerlo en los comentarios. Muchísimas gracias. Primero vamos a usar un pincel. Es un pincel de punta redonda. Es flexible, es muy importante que el material que vayamos a utilizar esté en buen estado, ya que si no nos va a dificultar la tarea. En este caso voy a utilizar la tinta azul ultramarino de Winsor & Newton, pero esto se puede hacer también con acuarela, con acrílico, con un poco de agua o con cualquier otro, con témpera, con cualquier otro material que les guste trabajar. Otra cosa importante es, si no tienen muy buen pulso o no están acostumbrados a estar dibujando todo el día, utilizar el dedo meñique. Cuando no lo utilizamos pasa esto con la mano. En cambio, si ponemos el dedo que ofrece resistencia, es más difícil que se nos pierda el trazo. Yo por lo general no lo uso para dibujar, pero sí para tatuar. Lo básico del lettering es que las líneas ascendentes son finitas, esto se hace quitando presión a la punta, y las líneas descendentes son gruesas. Le ponemos un poquito más de presión, entonces logramos un trazo más ancho. Para hacer las letras entonces lo que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde vamos con, en este caso, el pincel. Hacia abajo es grueso y hacia arriba es finito. Lo importante es practicar, como les decía. Puede ser que practiquen únicamente con palotes para probar los trazos hacia arriba y hacia abajo, jugando con la presión de la punta, pero también puede ser que practiquen haciendo nombres, palabras que quieran. Para mí siempre es mejor practicar con algo en concreto, con algo que nos resulte atractivo. Yo todo el tiempo que llevo practicando esto es con palabras. Nunca hice un montón de renglones con trazos únicamente porque la verdad es que me resulta poco entretenido.
Otra opción para realizar el lettering es con las fibras que tengan punta pincel. En este caso, en mi localidad, la única que pude conseguir es una que es para porcelana, pero bueno, es la que he usado también para hacer mi bullet journal. Con la misma técnica, entonces, otra cosa que podemos hacer antes de empezar con las palabras es practicar con el abecedario, que es un poquito más agradable e inclusive nos puede servir para ir formando el estilo de letra que queramos hacer. No todas las letras cursivas son iguales, por supuesto, y cada persona tiene su estilo. Después esta otra opción es la del falso lettering, que yo también lo he utilizado en mis videos de bullet journal para los títulos por lo general, en los cuales hacemos una letra cursiva común, delgada, se puede hacer con cualquier elemento de escritura sin necesidad de que tenga la punta pincel, en este caso yo estoy usando una microfibra, y después en todos los trazos descendentes de las letras ir rellenándolos para darle mayor ancho a esa zona de la letra. Es una técnica súper sencilla y que también queda muy linda para escribir. Además, esto nos permite poder utilizar cualquier tipo de material de escritura que tengamos a mano. No es necesario conseguir algo específico de lettering. Otra opción de esta misma técnica es ir planificando las barras descendentes para así no superponerse y se puede dejar así vacío o hacerle un relleno de color. En este caso yo estoy haciendo líneas para hacer un efecto de relleno en cada letra, pero así como esto se pueden usar lápices de colores, se puede usar acuarela, se pueden hacer tramas o dibujitos en lugar de colores. La cantidad de posibilidades que tenemos para jugar con esto es infinita, así que es cuestión de sentarse un rato y practicar, practicar, practicar.